Todos estamos viviendo en una época de grandes cambios. Hoy en día, están ocurriendo enormes cambios geopolíticos en el mundo y vemos el surgimiento de nuevas organizaciones como los BRICS, que ahora representan a más del 50% de la población mundial y más del 40% del PIB mundial cuando se mide en paridad de poder adquisitivo. Así que estas nuevas organizaciones lideradas por el sur global, como los BRICS, representan a la mayoría global. Pero todavía hay un problema, y es que las organizaciones internacionales más poderosas hoy en día están en gran medida dominadas por Estados Unidos y las potencias occidentales. Esto incluye cosas como el Fondo Monetario Internacional, el FMI o el Banco Mundial. Estas son organizaciones donde Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene poder de veto. E incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vemos que el poder se concentró en el Consejo de Seguridad y Estados Unidos ha estado abusando de su poder de veto para evitar que otros países tomen acciones en la ONU que a Estados Unidos no le gustan, incluso si esas acciones cuentan con el apoyo de la gran mayoría del planeta. Al mismo tiempo, también vemos el regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y él ha amenazado con imponer aranceles a países de todo el mundo. Está usando los aranceles como un arma política para atacar a países cuyas políticas no le gustan. Por ejemplo, al presidente de izquierda de Brasil, Lula da Silva. Trump está tratando de castigarlo a él y al gobierno brasileño imponiendo aranceles del 50% a Brasil. Y aún así, Trump no fue quien inició esta política de usar el dólar como arma. Esto viene de hace décadas. Muchos presidentes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, incluyendo a Barack Obama, Joe Biden y George Bush, también usaron el dólar estadounidense y el llamado sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos como armas, que en realidad no es tan internacional cuando Estados Unidos lo controla. Y todos estos presidentes de Estados Unidos impusieron sanciones unilaterales que violan el derecho internacional para castigar a países cuyas políticas no les gustaban y para tratar de bloquear que otros países accedieran al llamado sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos, como Venezuela, como Cuba, como Irán, incluso como Rusia. Pero hemos llegado a un punto hoy en día en el que tantos países han sido sancionados por Estados Unidos, un tercio de todos los países del mundo y el 60% de los países de bajos ingresos han sido sancionados, lo que los ha obligado a buscar nuevas alternativas económicas y financieras. Y ahora, con Trump amenazando con aranceles a países de todo el mundo, cada vez más países están buscando alternativas para comerciar con Estados Unidos. Ya no quieren depender del comercio con Estados Unidos. Así que todo el orden internacional, el orden económico y el orden financiero, el orden geopolítico, todo está en constante cambio y estamos viendo la creación de alternativas. Por eso hoy tengo el privilegio de hacer una entrevista con el reconocido economista Michael Hudson, quien es autor de muchos libros, incluyendo Superimperialismo, la estrategia económica del imperio estadounidense. Y Michael publicó un artículo muy importante titulado «Cómo la mayoría global puede liberarse del colonialismo financiero de Estados Unidos». ¿Y qué es la mayoría global? Bueno, las potencias occidentales solo representan una pequeña minoría de la población mundial, aunque las potencias occidentales sí colonizaron a la gran mayoría de los países en la Tierra. Occidente solo representa el 14% de la población mundial. Ya sabes, eso es Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda. Estos son los países del llamado Occidente colectivo. Solo representan el 14% del mundo. El resto del mundo, el 86% del mundo, es la mayoría global. Y en este artículo que escribió Michael, el cual voy a enlazar en la descripción de abajo y en nuestra entrevista de hoy,
Él explica cómo los países de la mayoría global pueden seguir desarrollando alternativas a lo que él llama colonialismo financiero centrado en Estados Unidos, y cómo China ha logrado crear sus propias alternativas, y cómo China puede ser un modelo para otros países en el mundo. Michael, siempre es un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Hablemos de esta idea del colonialismo financiero centrado en Estados Unidos que mencionaste en este artículo. ¿A qué te refieres con colonialismo financiero? ¿Puedes describir en qué consiste este sistema y dar una breve historia de cómo se desarrolló y cómo llegamos a donde estamos hoy? Bueno, el colonialismo europeo fue en gran parte militar. Tomaron el control de países y de sus gobiernos y pudieron apropiarse de sus recursos naturales y de sus servicios públicos. El colonialismo financiero, no necesitó una creación militar. Si ves, por ejemplo, comenzando alrededor de la década de 1820, había países como Haití en el Caribe, México, Brasil, también estaban los países del Imperio Otomano, Grecia en 1825 y más tarde Egipto y Túnez. Estos países, básicamente, declararon su libertad, muchas veces necesitaron una revolución, se deshicieron de los amos coloniales, pero luego se enfrentaron al problema de ¿cómo vamos a desarrollar la economía si nos quedamos sin nada de dinero? Las antiguas potencias coloniales que nos dominaron se llevaron todo nuestro dinero y no nos dejaron ninguna base industrial ni infraestructura y se llevaron todo el dinero. Lo que tuvieron que hacer fue pedir prestado. En los años 1820, un país tras otro, Haití, Grecia. A todos ellos les emitieron bonos banqueros británicos y franceses. Lo interesante es que estos bonos entraron en default casi de inmediato y hubo una serie de impagos uno tras otro, refinanciamiento tras refinanciamiento. Y cada vez los intereses acumulados se sumaban a la deuda de estos países que eran políticamente libres del colonialismo. Ya no eran colonias, pero no eran financieramente libres porque habían pedido tanto dinero prestado que, para finales del siglo XVIII, los gobiernos de las naciones acreedoras, como Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros, establecieron ya sea bancos centrales o comisiones monetarias nacionales. Egipto es el ejemplo principal, pero también pasó exactamente lo mismo en Haití, Túnez y otros países. Las comisiones nacionales decían, bueno, has incumplido. Nos debes el dinero que te prestamos para desarrollar el canal de Suez, para desarrollar tu economía. Tienes que dejarnos tomar el control. Esto fue antes de que existiera el Fondo Monetario Internacional. Y así, básicamente, instalaban, muchas veces por la fuerza militar, una burocracia de ocupación que tomaba el control de la política fiscal de los países. Bueno, cuando lo analizas, el gobierno resulta ser básicamente política fiscal, porque es la política fiscal. ¿A quién vas a cobrarle impuestos? ¿Y quién va a tener que pagar esos impuestos? ¿Y qué tipo de ingresos? ¿Y en qué vas a gastar el dinero? ¿Va a ser para intereses especiales? ¿Va a ser para el crecimiento nacional? La política fiscal es lo que son los gobiernos. Y las comisiones monetarias nacionales y, su equivalente, los bancos centrales que representaban a los banqueros comerciales, principalmente a los banqueros extranjeros, ellos terminaron estando a cargo del desarrollo nacional y dirigieron el desarrollo de estas naciones nominalmente libres, poscoloniales, siguiendo una línea de dependencia financiera. Puedes ver el modelo de lo que hizo Gran Bretaña con sus colonias americanas en el siglo XVIII antes de la Revolución. Gran Bretaña evitó que las colonias crearan su propio dinero. Quería que las colonias en América dependieran de los prestamistas británicos. Otros países tenían que usar dinero británico
libras esterlinas o francos franceses o simplemente oro y plata, y no tenían control sobre su suministro de dinero para crear la capacidad de gastar en la economía dinero que y al que le darían valor aceptándolo como impuestos para desarrollar su propia infraestructura. Eso es lo que creó esta economía dual. Y a medida que estos países fueron orientados a no competir con los productos industriales de Europa Occidental o de las naciones industriales, sino a producir materias primas, algodón en Egipto, y no su propia industria que algunos de sus primeros líderes intentaron desarrollar. Entonces se dio la división entre los productores de materias primas por un lado y las naciones industriales por el otro. Las naciones industriales tenían superávits que les permitieron convertirse en países acreedores y los productores de materias primas terminaron siendo países deudores. Y al convertirse en países deudores, perdieron su soberanía nacional, su capacidad de usar el sistema fiscal y el gasto de sus impuestos para desarrollar sus propias economías de la manera en que lo hicieron Europa Occidental y Estados Unidos. Y eso creó dos tipos diferentes de economía internacional que han perdurado durante los últimos 2 siglos. Ese es el problema en el que se encuentran los países del sur global y muchos otros países de la mayoría global. ¿Qué van a hacer hoy para tratar de desarrollar sus economías? ¿Qué pasaría si dependieran de las monedas de los demás en lugar de depender del dólar estadounidense? Si, como logran no solo su libertad monetaria, rompiendo con todo el sistema occidental de filosofía fiscal, comercio y desarrollo que fue creado e impuesto por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial en 1944 y 1945, con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Cómo van a poder estos países usar el dinero para desarrollarse a sí mismos? Bueno, esta pregunta se ha vuelto urgente bajo Donald Trump y su política arancelaria, imponiendo aranceles de, creo, hasta el 60% a países como Laos y otros países asiáticos, 50% a Brasil. Como los aranceles que ha impuesto Donald Trump hacen imposible que los países exporten suficientes productos a Estados Unidos o a sus satélites europeos para obtener los dólares necesarios para pagar la deuda externa. Así que Estados Unidos ha impedido que estos países paguen la deuda externa. Bueno, el FMI ha ido a países como el caso más notorio es Argentina, y les dice, bueno, les prestaremos el dinero para pagar la deuda externa, pero tendrán que conseguir dólares vendiendo lo que les quede de servicios públicos, lo que les quede de recursos minerales, su petróleo, sus recursos mineros, sus bosques, su tierra. Cualquier activo público que tengan, tendrán que venderlo. Bueno, esto deja a estos países prácticamente sin ningún valor neto y Estados Unidos ha introducido un sistema de resolución de disputas internacionales entre estados. En otras palabras, cuando un gobierno intenta decir, vamos a subir los impuestos y empezar a gravar la renta monopólica que están obteniendo las compañías petroleras y mineras, bueno, la Corte dirá, pues van a tener que pagar indemnizaciones. No se les permite cambiar ninguna ley que sea adversa para una empresa estadounidense o sus corporaciones satélite. Las manos están atadas. El sistema legal internacional que Estados Unidos y Europa han establecido impide que otros países ejerzan la soberanía nacional sobre su propio sistema fiscal. Les impide recuperar el valor de su producción petrolera, de su producción minera
les impide recuperar la extracción monopólica de los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos y otros servicios públicos que se han convertido en monopolios a medida que sus economías han sido sometidas a políticas al estilo Thatcher. Y los países del sur global han estado sufriendo la thatcherización y la reaganomía igual que Inglaterra y Estados Unidos, han sido devastados por este neoliberalismo. Así que lo que enfrenta la mayoría global y el sur global no es solo luchar para liberarse de su equivalente a heredar el feudalismo. No heredó el feudalismo como Europa heredó una clase terrateniente doméstica, sino algo aún peor. Los terratenientes y los inversionistas en los países del sur global son extranjeros, no nacionales. Hasta cierto punto, claro, existen oligarquías clientes que forman parte de todo esto para apoyar todo este sistema de extracción de rentas. Pero básicamente los gobiernos no tienen el poder de manejar su propia economía y eso no es soberanía. Entonces, si estamos definiendo el derecho internacional como permitir la soberanía de las naciones, ¿cómo van a ser soberanos los países del sur global y la mayoría global si tienen que empezar desde una posición en la que deben pagar las deudas extranjeras? Están en la misma situación en la que se encontraron Haití, Grecia, Egipto y Túnez durante todo el extenso siglo XIX, endeudándose cada vez más y más profundamente y temiendo que vender cada vez más y más de su valioso patrimonio nacional, sus recursos naturales, a inversores extranjeros. Para países como Haití, que es una de las peores víctimas, ellos aceptaron pagarle reparaciones a Francia reembolsándole el valor de los esclavos que fueron liberados. Y cuando Haití liberó a sus esclavos, dijo, ahora somos un país libre. Y era libre en el sentido de que la esclavitud estaba prohibida. Pero para poder desarrollarse, asumió deudas extranjeras y los banqueros franceses básicamente impusieron un sistema tan orientado a los bancos y a los acreedores que la condición de los trabajadores haitianos realmente no mejoró mucho respecto a lo que era bajo la esclavitud. Lo mismo pasó en muchos países de América Latina, y lo mismo sucedió en Egipto y en otros países que tenían una libertad política nominal. Pero debido a su deuda externa, no estaban a cargo de su propia política y se les impedía industrializarse. Bueno, lo que pasó en el siglo XIX ahora es la norma para América Latina, África y los países poscoloniales del mundo, y para los países que se han convertido en países deudores. Así que no hay manera de que estas deudas puedan pagarse, y en la medida en que fueron adquiridas y supervisadas por el Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, lo que enseñamos en todas nuestras universidades, por lo que se otorgan premios Nobel de Economía, es por mostrar lo eficiente que es pedir dinero prestado para desarrollarse y poder pagar tus deudas bajando el precio de la mano de obra. Todo lo que necesitas es una guerra de clases. Si logras empobrecer lo suficiente a tu fuerza laboral, entonces serás más competitivo. Bueno, por supuesto, eso es una tontería. Y a lo largo del siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, se dieron cuenta de que la mano de obra bien pagada era más productiva que la mano de obra paupérrima. Ese era el término, mano de obra paupérrima contra mano de obra bien pagada. Y la Escuela Estadounidense de Economistas señaló que la mano de obra bien educada, bien alimentada y bien alojada era mucho más productiva que la mano de obra paupérrima, pero todo eso requería reformas sociales. Y Estados Unidos impidió las reformas sociales en otros países, especialmente impidió la reforma agraria en otros países. Desde 1945, el Banco Mundial ha bloqueado cualquier préstamo a países que implique una reforma agraria.
El gobierno de Guatemala fue derrocado en 1953 por esa razón. Otros países han sido bloqueados por una combinación del Banco Mundial, el FMI, la política exterior estadounidense y, especialmente, por la CIA, con decenas y decenas de asesinatos políticos para evitar que otros países cultiven sus propios alimentos y se vuelvan independientes de la dependencia de Estados Unidos, de modo que Estados Unidos pueda hacer lo que intentó hacer con China en los años 50, después de la Revolución de Mao. Querían poder decir, bueno, vamos a cortar e imponer sanciones a cualquier país que te exporte alimentos. Te vamos a matar de hambre si no sigues el sistema estadounidense. Bueno, en los años 50, en realidad fue Canadá quien rompió las sanciones estadounidenses y envió alimentos a China y, pues, la ayudó a sobrevivir. Y, pues, como resultado, China decidió, no vamos a depender de ningún otro país para la comida. Tienes que ser autosuficiente en alimentos para proteger tu propia soberanía política y económica. Otros países han sido bloqueados de esto, básicamente por la política comercial y de inversión neoliberal que está subsidiada por Estados Unidos e impuesta por la fuerza. Y el reto para el sur global y los países de la mayoría global es muy parecido al que enfrentó Europa hace 200 años, preguntándose cómo escapamos del feudalismo y de la dominación de la clase terrateniente hereditaria para crear una clase industrial enfocada en volvernos autosuficientes, reducir el costo de producción, evitar que la gente gane dinero mientras duerme. ¿Cómo nos desarrollamos? Ya no existe una ideología de lo que se desarrolló en el siglo XIX, bajo el capitalismo industrial, fue evolucionando hacia el socialismo. Y para finales del siglo XIX, todo el mundo hablaba de socialismo de una u otra forma. Había socialistas cristianos, había socialistas comunitarios, había socialistas marxistas, había socialistas libertarios al estilo de Henry George, en contra del gran gobierno pero a favor de grabar la tierra. Había todo tipo de socialistas, y todos se daban cuenta de que el denominador común de los países industriales era que se necesitaba un papel cada vez mayor del gobierno para proveer servicios básicos, educación, salud, transporte, el correo, las comunicaciones, para que los empleados que contratan los industriales no tuvieran que pagar de su propio salario por su educación o por su atención médica, sino que el gobierno asumiera todos estos costos externos para minimizar el costo de la mano de obra que tienen que pagar. Los empleadores industriales. Y el costo de la mano de obra no se minimizaba bajando el nivel de vida, sino que iba de la mano con el aumento de los estándares de vida. Pero cada vez más de este aumento en el nivel de vida era proporcionado por la inversión pública y la inversión social en reformas sociales, en la protección de los consumidores, la protección de los enfermos. Y esa filosofía fue la que fue derrocada por el libre mercado, un cambio en lo que significaba un libre mercado a finales del siglo XX.